Hola, chismosos y chismosas de Chisme Viral. Hoy les traemos un bombazo que está revolucionando las redes y los titulares. Marc Anthony en problemas. Y no se trata de un nuevo éxito musical. Es mucho más impactante. Una paliza al ex de Nadia Ferreira. Sí, lo escucharon bien. Marc Anthony, el rey de la salsa, está en el ojo del huracán, y no precisamente por su música, sino por un enfrentamiento con alguien muy cercano a su vida. Y lo que sucedió tiene a todos hablando. Marc Anthony fue detenido, no por un hecho común, sino por un escándalo tan monumental que el rey de la salsa no pudo ocultar. La historia comenzó en una fiesta privada en Miami, donde Marc se encontró con una situación que lo llevó al límite. El exnovio de Nadia, Lucas, apareció inesperadamente y la conversación rápidamente se tornó tensa. Marc, conocido por su temperamento, intentó ignorar a Lucas al principio, pero el ambiente cambió radicalmente. Con una copa de champán en mano, Lucas se acercó con confianza y lanzó una provocación: «¿Sabes que ella aún me piensa?». Marc, intentando mantener la calma, sintió como la ira comenzaba a brotar en su interior. Lucas continuó atacándolo, insinuando que Nadia, su esposa, nunca fue feliz con él y siempre buscaba algo más. Marc, aunque intentó responder con frialdad, no pudo evitar que sus emociones se desbordaran. Lucas, con una risa despectiva, afirmaba que él era el verdadero amor de Nadia, lo que intensificó la tensión entre ellos. A pesar de su deseo de evitar un enfrentamiento, la provocación de Lucas lo llevó a un punto de no retorno. Finalmente Marc no resistió más y lanzó un golpe directo a Lucas, quien no tuvo tiempo de esquivarlo. La música se detuvo y la multitud murmuraba, mientras Marc, cegado por la rabia, se acercó a Lucas nuevamente. Este, humillado, lo insultó, lo que solo avivó más la ira de Marc. Nadia, al percatarse del tumulto, se apresuró a intervenir. Sus ojos reflejaban desconcierto y frustración al ver a los dos hombres en conflicto. Con firmeza, le pidió a Marc que no se rebajara al nivel de Lucas, quien aprovechó la situación para lanzar su último ataque verbal, afirmando que Nadia siempre lo recordaría a él. La situación se tornó más caótica cuando Marc empujó a Lucas nuevamente, quien cayó al suelo, atrayendo la atención de los demás invitados. Marc, con voz amenazante, le advirtió que no se acercara más. Nadia, preocupada, tomó la mano de Marc y lo condujo hacia la salida, tratando de evitar una confrontación mayor. Una vez fuera, Marc exhaló un suspiro de alivio, pero la expresión de Nadia era de decepción. Ella lo miró con seriedad y reproche, preguntándole qué había pensado al actuar de esa manera. Marc, con las manos temblorosas y aún respirando con dificultad, se dio cuenta de que Lucas había logrado su objetivo: hacer que perdiera el control y se viera mal ante los demás. El eco de las palabras de Lucas resonaba en la mente de Marc: «Ella aún me piensa». Esa frase se repetía constantemente, llenándolo de angustia y duda. Mientras buscaba las palabras adecuadas para explicarse, se dio cuenta de que la imagen que Nadia tenía de él se había quebrado, y esa revelación lo dejó profundamente afectado. Este escándalo, que comenzó como una simple fiesta, se convirtió en un momento decisivo en la vida de Marc, dejando una marca en su relación con Nadia y en su propia percepción de sí mismo. Pero antes de que les cuente cómo terminó todo esto, déjenme decirles algo. Este enfrentamiento no fue cualquier cosa. Y lo que Marc hizo tiene un giro que nadie esperaba. Si quieres saber qué pasó exactamente, por qué Marc terminó enfrentándose de esta forma tan intensa y lo que sucedió después de este escándalo, te recomiendo que sigas viendo este vídeo hasta el final. La sorpresa está por venir, y créeme, te vas a quedar sin palabras. Marc Anthony, tras el enfrentamiento con Lucas, estaba atrapado en un torbellino de emociones. La pregunta que le rondaba la mente era si todavía quedaba algo de su amor por Nadia, si algún sentimiento del pasado aún podía afectar su relación. Mientras tanto, la mano de Nadia descansaba suavemente sobre su brazo, intentando devolverlo a la realidad. Sin embargo, el toque reconfortante no lograba calmarlo. El silencio entre ellos se hacía cada vez más denso, y la distancia que ahora los separaba parecía aumentar con cada segundo. Nadia, con voz suave pero firme, intentó aclararle la situación: «Te conozco, sé que eres una persona apasionada, pero lo que pasó dentro no es quien eres. No es quien quiero que seas». Marc la miró buscando una señal de comprensión en sus ojos, pero solo encontró confusión y tal vez algo de dolor. Esa mirada le dolía más que cualquier golpe de Lucas. «¿Acaso no entiendes?», respondió con un susurro lleno de desesperación.
Ese hombre sabe exactamente qué decir para hacerme dudar, y no puedo evitarlo. Me duele pensar que pueda tener razón, aunque sea en lo más mínimo. Nadia negó con la cabeza, suspirando con cansancio, como si esas palabras la hubieran hecho cuestionar cosas que ni ella misma estaba lista para responder. ¿Es que no confías en mí?, le preguntó, mirándolo fijamente. Si hubiera algo que decirte, te lo habría dicho. Nunca te he ocultado nada, pero este tipo de reacción me hace pensar que no estás seguro de nosotros. Mark sintió como esas palabras lo atravesaban. Aunque nunca había dudado de su sinceridad, ahora, atrapado entre los celos y el orgullo, se cuestionaba lo que antes le parecía inamovible. El miedo de no ser suficiente para Nadia lo atormentaba. En lugar de expresar lo que realmente sentía, se encontró respondiendo a la defensiva: no se trata de eso, es solo que no puedo soportar que alguien se meta en lo nuestro. No después de todo lo que hemos construido juntos. Ese hombre no tiene derecho a plantarse frente a mí y decir esas cosas. Nadia, agotada, volvió a suspirar, su rostro reflejando una mezcla de resignación y tristeza. Pero no ves, Mark, dijo con calma, al reaccionar de esa manera, le das el poder que él quiere tener sobre nosotros. Si realmente confías en mí y en nosotros, nada de lo que él pueda decir debería hacerte reaccionar así. Las palabras de Nadia, cargadas de sabiduría, llegaron al corazón de Mark, pero la ira seguía hirviendo en su interior. Mientras observaba a Lucas, quien, con el rostro enrojecido y una sonrisa burlona, hablaba con sus amigos como si nada hubiera pasado, la furia lo invadió de nuevo. Sin embargo, Nadia lo tomó del brazo, deteniéndolo. Déjalo, Mark, susurró. Ya ha conseguido suficiente. No le des más de lo que quiere. Mark intentó calmarse enfocándose en la mano de Nadia sobre su brazo, el único ancla que lo mantenía conectado con la realidad. Cerró los ojos, respiró hondo y finalmente, miró a Nadia con una expresión de agotamiento emocional. Ella lo observó en silencio, su mirada ya no era tan cálida como antes, pero aún conservaba un rastro de compasión. Solo dime una cosa, dijo Mark, casi tembloroso, ¿realmente sientes que te hago feliz o hay algo de verdad en lo que ese hombre dijo? Nadia, tras un momento de silencio, le respondió con voz suave pero decidida: si estoy contigo es porque te amo. Si elegí construir una vida contigo, es porque creo en lo que tenemos. Pero lo que pasó allá dentro me hace pensar que tenemos que trabajar en esto, en nosotros. No podemos dejar que alguien como Lucas venga y saque todo esto de esta manera. Aunque las palabras de Nadia eran sinceras, Mark seguía sintiendo la inseguridad y el peso de su orgullo. A medida que la conversación avanzaba, comprendió que el verdadero desafío no radicaba en lo que Lucas había dicho, sino en su propia capacidad de confiar, de dejar de lado los celos y las inseguridades. Nadia, aún con tristeza y firmeza en su rostro, se acercó un poco más, como si le ofreciera una última oportunidad para enmendar lo ocurrido. Mark, sintiendo que estaba al borde de perder algo invaluable, comprendió que tenía que enfrentarse a sus propios miedos. La verdadera lucha no estaba contra Lucas, sino contra sus propios complejos, esos que él mismo había permitido que crecieran. Mientras tanto, Nadia esperaba con paciencia, con la esperanza de que él pudiera ver más allá de su orgullo y entender lo que realmente importaba. La mirada de Nadia, en su silencio, era como un juicio mudo que lo obligaba a confrontar sus propias inseguridades. Mark no podía escapar de las palabras de Lucas, que seguían resonando en su mente como un eco constante. Aunque la vida pública le había enseñado a manejar críticas y comentarios, lo que Lucas había hecho fue diferente. No solo había cuestionado su relación con Nadia, sino que había sembrado una semilla de duda que parecía crecer dentro de él. Con cada momento que pasaba, Mark se encontraba cada vez más atrapado en un miedo profundo y visceral, uno que ni su éxito, ni su fama, ni el afecto de sus seguidores podían disipar. Era el temor de no ser suficiente para la mujer que amaba. Frente a Nadia, Mark se sentía vulnerable, como si ella pudiera ver más allá de su fachada y percibir la inseguridad que había intentado ocultar siempre. Podía sentir cómo sus manos temblaban, cómo su pecho pesaba y cómo una mezcla de orgullo herido y desolación lo hacía sentir más humano que nunca. En ese instante casi volvió a ser el joven lleno de dudas e inseguridades que había sido antes de la fama y la fortuna. Antes de convertirse en el hombre seguro que el mundo conocía. Nadia, observándolo, reflejaba una serie de emociones complejas, como si intentara comprender cada rincón oscuro de los pensamientos de Mark, esos lugares donde él guardaba sus inseguridades.
A pesar de la decepción que su mirada mostraba, también había ternura, como si entendiera que detrás de su reacción había una fragilidad que él mismo no podía controlar. Mark bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada más tiempo. Temía que si lo hacía, todo su mundo se quebraría, revelando sus dudas y temores más profundos. Le dolía pensar que Nadia pudiera verlo tan derrotado por algo tan insignificante como un simple enfrentamiento con alguien que apenas significaba algo en sus vidas. Aún así sentía la necesidad de hablar, de decir algo que explicara el tumulto que sentía por dentro, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta, ahogadas por el nudo de orgullo y vergüenza. Finalmente, tras respirar hondo, logró encontrar fuerzas para hablar. No es que dude de ti, dijo, su voz temblando. Dudo de mí. Me asusta pensar que tal vez no soy suficiente para alguien como tú, que aún pueda haber espacio en tu corazón para él. Nadia escuchaba en silencio, asimilando cada palabra, cada confesión. Mark, a su vez, sentía como cada frase lo dejaba más desnudo frente a ella, como si no pudiera ocultarle nada. Por un momento se sintió avergonzado de su propia vulnerabilidad, pero algo en la mirada de Nadia, en la forma en que lo escuchaba sin juzgarlo, le transmitió una extraña calma, como si le estuviera permitiendo mostrar una parte de sí mismo que nunca antes había compartido. Nadia dio un paso hacia él, acercándose y colocando su mano cálida y suave sobre su mejilla. El gesto, sencillo pero lleno de cariño y comprensión, lo tranquilizó. Sus dedos trazaron un camino invisible por su piel, y Mark sintió que su tormento interior se calmaba. Mark, susurró ella con ternura, no necesitas demostrarme nada. Estoy contigo porque quiero estar contigo, no porque alguien me haya presionado ni me sienta obligada. El pasado es solo eso, pasado. Aunque Lucas haya sido importante en algún momento, eso ya no tiene relevancia. Ahora tú eres la persona que he elegido. Las palabras de Nadia, cargadas de sinceridad, se sintieron como un bálsamo para su corazón. Aún así, la duda persistía, y la presión en su pecho aumentaba mientras intentaba procesar lo que ella le decía. ¿Podría realmente dejar de lado sus pensamientos y aceptar que era suficiente? La vida le había dado tantas razones para cuestionarse que incluso en ese momento de total honestidad, se sentía atrapado en su propio escepticismo. Es solo que... intentó decir, pero nuevamente las palabras se quedaban a medio camino. Nadia, con infinita paciencia, deslizó sus brazos alrededor de su cuello y lo atrajo hacia ella en un abrazo que lo sorprendió. Durante un instante Mark permaneció inmóvil, sin saber cómo responder a un gesto tan inesperado. Pero poco a poco sus brazos rodearon su cintura, y el peso en su pecho comenzó a aligerarse al dejarse envolver por el calor de su cercanía. Era como si el abrazo tuviera el poder de disolver sus inseguridades, al menos por un momento. La cercanía de Nadia, su respiración tranquila y el latido de su corazón tan cerca del suyo, lo hicieron sentir menos solo. Cerró los ojos, permitiéndose disfrutar de ese instante de paz. Aún sentía el eco de las palabras de Lucas en su mente, pero el abrazo de Nadia amortiguaba su impacto, como si cada segundo en sus brazos le recordara que ella lo había elegido. Tras varios minutos en silencio, Nadia se apartó ligeramente y lo miró con ternura y seriedad. Sus manos permanecieron sobre sus hombros, dándole un ancla sobre la cual apoyarse. No voy a permitir que alguien como Lucas destruya lo que hemos construido, dijo con firmeza, pero necesito que tú también lo creas. Que confíes en mí y en lo que tenemos. No puedo hacer esto sola. Las palabras de Nadia, tan firmes como una promesa, fueron recibidas por Mark con una mirada llena de sinceridad, una mirada que no dejaba espacio para dudas ni temores. Le pedía a Mark un acto de fe en lo que habían construido juntos. Aunque aún sentía algo de resistencia en su interior, Mark, con determinación, comenzó a comprender que el verdadero desafío no era Lucas ni sus palabras, sino confiar en sí mismo y en lo que compartía con Nadia. Era el momento de intentar superar sus temores y dar un paso hacia la confianza que ella necesitaba. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más intensas. Las repercusiones de este altercado podrían cambiar el rumbo de las vidas de Mark y Nadia. ¿Será este el fin de su relación, o conseguirán superar este escándalo? Lo sabrás aquí en Chisme Viral. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like y dejar tus comentarios sobre lo que piensas. ¿Crees que Mark hizo lo correcto o todo esto está fuera de lugar? Queremos saber tu opinión. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a nuestra comunidad de chismosos.
Aquí no nos perdemos ni un solo detalle. Hasta el próximo vídeo.